longitud total de la red principal. Se aplica en poblaciones cuyas densidades son uniformes. Miren, hay ¿no? Diferencia. Hay métodos que deben usarse para cuando, ¿no? La densidad sean uniformes, y cuando no lo son, hay que aplicar los otros métodos, ¿no? Por ejemplo, el anterior que habíamos descrito, ¿no? Que era el método, ¿no? De la densidad poblacional. Eso podemos usar. Y también podemos utilizar este método de la repartición media, ¿no? Dice: el caudal por nudo debe determinarse utilizando los caudales de los tramos adyacentes. El caudal de tramos adyacentes debe determinarse con el caudal por tramo, repartiéndolos en partes iguales a los nudos de sus extremos. El caudal en cada tramo debe determinarse por el método de la longitud unitaria, ¿no? Se aplica en poblaciones cuyas densidades, ¿no? Poblacionales son uniformes. También eso es para una densidad uniforme. El método del número de familias, ¿no? El caudal por nudo debe determinarse utilizando el caudal unitario y el número de familias del área de influencia del nudo. El caudal unitario debe determinarse utilizando el caudal máximo horario y el número total de familias. Se aplica en poblaciones cuyas densidades poblacionales no son uniformes. ¿Ya? Este método de familias, ¿no? Se está utilizando con alguna frecuencia en el alto, ¿no? ¿Por qué? Porque también se ha visto que las densidades no son uniformes. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunas áreas hay muchas familias, en otras áreas, ¿no? En otros lados las familias son escasas. Entonces, por eso se utiliza este método, ¿no? El método de número de familias. ¿Ok? Estos son los que generalmente se utilizan. Como nosotros ¿no? En redes abiertas definimos el caudal, ¿no? Dice: para la determinación de caudales en redes abiertas debe considerarse el número de conexiones. Miren, aquí ya es otra idea, ¿no? Número de conexiones. Para redes con más de 30 conexiones debe aplicarse uno de los métodos de las redes cerradas. O sea, si tú tienes más de 30 conexiones, usas lo que hemos descrito, ¿no? Esos métodos, ¿no? ¿Ya? Para redes con menos de 30 conexiones, dice, debe determinarse el caudal por ramal, utilizando el método probabilístico o de simultaneidad, basado en el coeficiente de simultaneidad y el número de grifos, ¿no? Existentes. ¿Ya? Entonces, esto se utiliza, ¿por qué? Porque ya son redes pequeñitas, ¿no? Ya no son redes muy grandes, ¿verdad? Entonces, a la red pequeña ya hay otros métodos, ¿no? Que se pueden usar, como se indica acá. El método, ¿no? De simultaneidad. Entonces, para eso hay que calcular el coeficiente de simultaneidad. ¿Qué quiere decir simultaneidad? Simultaneidad en el uso de grifos, ¿no? Entonces, si tú tienes 30 conexiones, obviamente las 30 conexiones no van a estar siendo usadas en un mismo momento, ¿no es cierto? O sea, imagínense, eso sería una rara coincidencia, ¿no? Entonces, de repente de los 30, solo la mitad no coincida en usar agua en ese mismo rato, ¿sí? En ese mismo momento, ¿no? Entonces, por eso se llama simultaneidad de uso, ¿no? Entonces, va a depender cómo, ¿no? Y eso se puede calcular con un método probabilístico, ¿ok? Entonces, ¿cuántas conexiones de 30 pueden ser utilizadas en forma simultánea? Entonces, eso se puede calcular y en base a ese cálculo, ¿no? Se define el caudal, ¿no? De que va a estar fluyendo en ese ramal que está alimentando de agua a ese sector, ¿ok? Determinación de caudal en piletas públicas, ¿no? Entonces, miren, en piletas públicas, de diferente manera también se calcula, ¿no? Dice, ¿no? El caudal máximo por pileta pública debe ser determinado utilizando la población a servir por pileta. Entonces hay que saber qué gente va a ir a cada pileta, ¿no? Entonces, la dotación promedio por habitante, el porcentaje de pérdidas, eficiencia del sistema y el factor de uso de servicio. ¿Okay? Entonces hay que usar esos conceptos. En caso de caudal por pileta pública y conexión domiciliaria, no debe ser menor, aquí está mal, ¿no? En ningún caso,
el caudal por pileta pública y conexión domiciliaria debe ser menor a 0,10 litros por segundo. ¿Okay? Entonces aquí, caudal mínimo es 0,10 litros por segundo. Es lo que quiere decir, ¿no? Esta partecita. El área del proyecto, ¿no? El área del proyecto debe comprender la población de proyecto y las áreas industriales y comerciales, ¿no? Miren, hay que definir bien, ¿no? Presentes y resultantes de la expansión futura. A falta de un plan regulador, las áreas de expansión deben ser aquellas que presenten un desarrollo relacionado con factores que estimulen el crecimiento de la región. ¿Okay? Entonces hay que definir, ¿no?, cómo va y qué área probablemente pueda, ¿no?, ser extendido, ¿no? El área del proyecto debe ser definida mediante la interrelación de caminos, calles, ríos y otros accidentes geográficos y demarcada en planos cuya escala permita mostrar los accidentes geográficos utilizados para la demarcación. ¿Ok? Eso tenemos que hacer. Aquí en geográficos parecería que podrías mejor colocar topográficos. ¿Ya? ¿Ok? Utilizados en la demarcación. Delimitación de las zonas de presión. Aquí está, ¿no? Lo que estábamos hablando de las famosas presiones, ¿no? La red debe ser subdividida, en tantas zonas de presión como fueran necesarias para atender las características topográficas y las condiciones de presión especificadas. Las presiones estáticas y dinámicas deben estar referidas al nivel de agua máximo y al nivel de agua mínimo del tanque de almacenamiento respectivamente. ¿No es cierto? Entonces hay que hacer dos ejercicios cuando uno está queriendo hacer bien un proyecto, ¿no? Un ejercicio cuando el tanque esté lleno, y otro ejercicio cuando el tanque esté vacío. Entonces eso quiere decir cómo va a funcionar nuestra red, ¿no? Entonces hacer esos dos ejercicios, ¿ya? Después, las presiones en la red de distribución deben estar condicionadas por la ubicación del tanque de almacenamiento. Es obvio, ¿no? Cuanto más alto esté el tanque, vas a tener mayor presión, ¿verdad? Entonces, claro, pero si tú la pones demasiado alto, también vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque probablemente esté muy lejos ya de la comunidad, ¿no? Tu tanque. Y vas a tener problemas ya en las actividades de mantenimiento del sistema, ¿no? Entonces van a tener que ir hasta el tanque para hacer limpieza, para reparaciones, etcétera, y se complica un poquito. Entonces hay que pues poner una solución promedio, ¿no? Que no esté muy lejos, pero que también te pueda satisfacer las presiones requeridas en tu sistema, ¿no? Y la cantidad de agua, necesariamente, ¿ya? Las áreas ubicadas en zonas altas que requieren mayores presiones deben tener sistemas separados de presión, manteniéndose las presiones por medio de bombeo o tanques elevados. No todas, ¿no? Los puntos del poblado pueden ser abastecidas por una sola red, ¿no? De repente, como dice aquí, cuando tú tienes zonas más altas, en el caso de aquí de La Paz, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí en La Paz tenemos puntos altos y puntos bajos, ¿no? Los puntos altos están, ¿no?, en las laderas, donde a veces ya nuestro sistema de red de distribución de la zona baja ya no abastece, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, aquí en La Paz, las zonas altas están siendo alimentadas por el sistema del alto, ¿no? Porque es más fácil que baje el agua, y al bajar el agua, ¿no?, del alto, obviamente va a tener presión, ¿no?, que cuando de la parte baja esté queriendo subir, ¿no? Si no hay esa posibilidad de conexión con el sistema del alto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bombear el agua de este sistema que está en la parte baja a otro sistema alto, de repente poner otro tanquecito, llenar de agua y de ahí recién distribuir a estas zonas altas, ¿no? A eso se refiere. Entonces, miren,
va a depender mucho de las condiciones del lugar, ¿no? Y cómo puede uno manejar el sistema, ¿ya? Trazado de la red, ¿cómo se va a trazar, no? Preferentemente deben proyectarse redes cerradas. Eso cuando tú tienes comunidades, poblaciones grandes, ¿no? Es mejor que sean redes cerradas, ¿no? Cuando las posibilidades técnicas y económicas lo permitan. Entonces, es también relativamente cara porque ya tienes que cerrar, tienes que utilizar más tubería, ¿no? La forma y longitud de las mismas debe ceñirse a las características topográficas de la localidad. Eso es lo que les decía, ¿no? Densidad poblacional y ubicación del tanque de almacenamiento. Se debe completar el desarrollo de la localidad para prever las futuras ampliaciones. La red abierta solo debe aplicarse en poblaciones dispersas o nucleadas, ¿no? Que presentan desarrollo a lo largo de las vías de acceso a la población, donde los tramos de tuberías para cerrar circuitos resultan muy largos o de escasa utilización. La red mixta debe ser aplicada en poblaciones nucleadas y además presenta un desarrollo a lo largo de las vías de acceso. ¿Ok? Son recomendaciones, ¿no? Aquí hablamos ya de las presiones de servicio, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué presiones tiene que tener la red, ¿no? Nos dice, durante el periodo de demanda máximo horaria, la presión dinámica mínima en cualquier punto de la red no debe ser menor a, ¿no? Entonces ahí están tres categorías, ¿no? Te dice, poblaciones iguales o menores a 2.000 habitantes, o sea, poblaciones realmente pequeñitas, ¿no? De repente urbanizaciones, por decir aquí, ¿no? Y que además sus características de desarrollo urbano, ¿no? No sean, ¿no es cierto?, edificaciones más de 2 pisos, ¿no? Entonces, ¿cuánto necesitas? ¿No? 5 metros columna de agua, de presión dinámica mínima, ¿ya? Poblaciones entre 2001 hasta 10.000 habitantes, ¿no? 10 metros columna de agua. ¿Okay? Y poblaciones mayores a 10.000 habitantes se necesita más de 13 metros columna de agua. ¿Ok? Nosotros aquí en La Paz, ¿no? Estamos con 20 metros columna de agua. ¿Ya? Entonces, la presión mínima que EPSAS debe darnos en cualquier punto de la red pública, ¿no? De distribución de agua. ¿Ok? Entonces dicen, miren, las presiones arriba mencionadas podrán incrementarse observando disposiciones municipales o locales de políticas de desarrollo urbano y según las características técnicas del sistema de distribución. En el caso de sistemas con tanques de almacenamiento, las presiones deben estar referidas al nivel de agua considerando el nivel de agua mínimo del tanque de almacenamiento. Es decir, cuando el tanque esté prácticamente vacío, ¿no? Ahí hay que considerar las presiones. Las zonas ubicadas en terrenos altos que requieren mayores presiones deben contar con sistemas separados de presión por medio de bombas o tanques. Es lo que decíamos, ¿no? Entonces, de repente hacer una conexión especial para esas zonas, ¿no? Zonas en lugares altos, ¿no? La presión estática máxima, aquí esto tienen que tomar en cuenta, ¿no? La presión estática máxima en la red no debe ser superior a los 70 metros columna de agua. La presión debe estar referida al nivel máximo de agua. Entonces, miren aquí, la presión estática, ¿no? Dice, no tiene que ser superior a 70 metros columna de agua. Entonces, si tú tienes presiones igual a 70, ¿qué tipo de tubería vas a usar? ¿No? Clase 9, ¿no? Clase 9, ¿cuánto es? 90 metros columna de agua. Entonces, con tuberías clase 9 tendrás que trabajar en este caso, ¿no? ¿Verdad? No puedes trabajar con clase 6. ¿Por qué? Clase 6 solo tiene 60 metros columna de agua. ¿Ok? ¿No? Miren, hasta en eso es que uno tiene que tomar en cuenta, ¿no?, el tipo de tubería que uno va a utilizar. ¿Ok? Cuando la presión sobrepase los límites establecidos a los máximos, o sea, a lo que dice, se debe dividir la red en zonas que trabajen con diferentes líneas piezométricas, utilizando válvulas reductoras de presión, cámaras rompepresión o instalaciones de tanques paralelos, ¿no?
Entonces, hay formas de cómo tú puedes, ¿no?, bajar las presiones, ¿no?, para que no lleguen a estas presiones máximas, es lo que te está diciendo, ¿no?, aquí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues colocar camaritas rompepresión, ¿no?, o válvulas de reguladores de presión, ¿no?, que te pueden bajar la presión, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que colocar cuando ya tienes presiones altas, ¿no?, como en el caso de La Paz, por ejemplo, ¿no? En La Paz tenemos, en varias zonas, tenemos cámaras de romper presión, ¿no? Y a veces hay cámaras de romper presión a cielo abierto, ¿no? Es decir, es como un tanquecito donde estamos rompiendo la presión y bajando otra vez a cero, ¿no? Entonces, de esa manera trabaja nuestro sistema, ¿no?, nuestra red. O en algunos casos también hay valvulerías, ¿no?, de romper presión. Entonces, hay varias cámaras y válvulas de reductoras de presión, esas se las coloca, se las adecua, y de esa manera también nuestro sistema funciona bien. ¿Por qué? Porque si el sistema de agua tendría mucha presión, también va a afectar, ¿no es cierto?, al funcionamiento de los artefactos sanitarios, ¿no? Va a dañar los artefactos sanitarios, ¿no? Si tú tienes una presión, digamos, qué sé yo, de 70 metros columna de agua en tu inodoro, obviamente tu inodoro nunca va a funcionar bien, va a estar constantemente dañado, ¿no? ¿Por qué? Porque tu valvulita de flotador, pues no va a soportar estas presiones, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que también considerar, ¿no? Por eso también se coloca, ¿no? A veces aquí en La Paz tenemos, ¿no?, tuberías de alta presión y tuberías de baja presión, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que conectarse a las tuberías de baja presión, ¿no?, para no tener problemas, ¿no?, en los artefactos, ¿no? Y en el otro caso, pues, digamos, en un edificio, ¿no?, tú tienes tu tanque elevado en la parte de arriba, digamos. Entonces, si tu edificio tiene, qué sé yo, una altura de 20 pisos, digamos, 20 multiplicado por 3 metros, digamos que tengamos de entrepiso, tú tienes 60 metros, ¿no?, de altura. Entonces vas a tener probablemente en los puntos más bajos, ¿no?, en las plantas bajas, vas a tener presiones altas, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? En la tubería de alimentación, ¿no?, de interna, ya se tiene que colocar también válvulas, ¿no?, de romper presión. ¿Okay? Entonces, ¿para qué? Para adecuar, bajar la presión de tal modo que no afecte, ¿no es cierto?, a los artefactos sanitarios, ¿no? Entonces, esa forma también de control podemos tener. Okay. Aquí, miren, también se habla de velocidades, ¿no? Dice, ¿velocidad de qué? Del flujo de agua, ¿no? Esa velocidad que nosotros también ya sabemos calcular, ¿no? Dice, la velocidad mínima en la red principal de distribución no en ningún caso debe ser menor a 0,30 metros por segundo para garantizar su autolimpieza. O sea, miren, también hay velocidades mínimas. No hay que poner cualquier velocidad. Tenemos que también controlar, ¿no? Para poblaciones pequeñas se aceptarán velocidades menores solamente en ramales secundarios, ¿no? La velocidad máxima en la red de distribución, dice, no debe ser mayor a 2 metros por segundo. ¿Por qué? Si aumentas la velocidad, tu régimen hidráulico ya va a cambiar, ¿no? Entonces, de repente estamos hablando de régimen turbulento, régimen, ¿no?, supercrítico, crítico, etc. Entonces vas a tener, ¿no es cierto?, problemas incluso de erosión de las tuberías, ¿no? De eso hablamos, ¿se acuerdan? Otra vez, y por eso es de que vamos a intentar siempre calcular nuestras tuberías alrededor de 1 metro, dijimos, ¿se acuerdan? Es por estas causas, ¿no?, que no tenemos que variar, ¿no? Tenemos que hacer que funcione a más velocidad porque vas a tener reducción en la vida útil de tu tubería, ¿no es cierto?, por erosión interna de las paredes de la tubería, y también vas a tener problemas en su régimen, ¿no?, hidráulico, ¿no?, de funcionamiento.
Entonces, esos aspectos hay que considerar. Aquí están, miren, los diámetros mínimos también establecidos, ¿no? Los diámetros mínimos en las tuberías principales, estamos hablando de red, ¿no? No estamos hablando de tuberías en hecho arquitectónico, que es diferente, en la calle. ¿Cuáles son los diámetros mínimos de las tuberías matrices de agua, ¿no? Dice, ¿no? Para redes cerradas, dice, poblaciones menores a 2000, 1 pulgada. En poblaciones mayores a 2000 hasta 20000, 1,5 pulgadas. En poblaciones mayores a 20000, dice 2 pulgadas, ¿no? En redes abiertas, el diámetro mínimo de la tubería principal debe ser de 1, aceptándose en poblaciones menores a 2000 un diámetro hasta de 3/4 para ramales, ¿no? 3/4 de pulgada. ¿Okay? Miren, aquí también hay una cierta recomendaciones, ¿no? Que se hace para usar los diámetros en las redes de agua. ¿Ok? El análisis hidráulico, aquí está lo que estábamos diciendo, ¿no? El diseño hidráulico en redes puede ser utilizado por una de las siguientes fórmulas, ¿no? El Flaman, Darcy Bates, Hazen Williams es lo que nosotros estamos usando, u otros justificados técnicamente, ¿no? Entonces, nosotros estamos usando Hazen Williams. ¿Ya? Diseño hidráulico en redes abiertas. El dimensionamiento de las redes de tuberías deben considerar los siguientes aspectos, ¿no? La distribución de caudal sea uniforme a lo largo de la longitud de cada tramo. La pérdida de carga en el ramal debe ser determinada para un caudal igual al que se verifica en su extremo inicial. Los caudales puntuales, ¿no? Es decir, ¿no? En escuelas, hospitales, deben ser considerados como un nudo. Para el cálculo de ramales debe considerarse un caudal mínimo de 0,10 litros por segundo. Ese es el caudal mínimo. ¿Okay? El diseño de redes cerradas. Para el dimensionamiento de las tuberías, considerar los siguientes aspectos. El caudal total que llega al nudo debe ser igual al caudal que sale del mismo, o sea, del nudo. La pérdida de carga entre dos puntos por cualquier camino es siempre la misma. Podrán considerarse los siguientes errores máximos. Estos ya son de errores. Dice 0,10 metros columna de agua de pérdida de presión como máximo en cada malla. Y o simultáneamente debe cumplirse en todas las mallas. 0,10 de litro por segundo como máximo en cada malla. Es que estamos hablando del caudal, ¿no? Y o simultáneamente en todas las mallas. Entonces, lo primero se habla de presión y el segundo es de caudal. Las redes cerradas no deben tener anillos mayores a 1 kilómetro por lado. Preferentemente, las pérdidas de carga en tuberías principales y secundarias debe estar alrededor de 10 metros por cada kilómetro. ¿Okay? Esas son las pérdidas de carga, ¿no? Una recomendación de cómo puedes también chequear cómo andan tus pérdidas de carga, ¿no? Para el análisis hidráulico de una red de distribución cerrada, utilizar, ¿no? Los siguientes métodos. Hay, como les decía, hay varios métodos, ¿no? Miren, aquí están mencionando 3, ¿no? Le dicen el método de Hardy-Cross, que es el más utilizado, el método de Newton-Raphson, el método matricial y otros métodos de equivalencia, ¿no? Ahí puedes poner el método de trabajo neto, ¿no? Hay varios otros métodos que también uno puede utilizar, ¿ok? Entonces, aquí está dada todo lo que es la teoría, ¿no? De las redes de distribución. ¿Qué es lo que tenemos que controlar, ¿no? Y cuál será la forma de diseño, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta sobre todo esto. Esto lo voy a colocar en el Moodle ya como sistema de abastecimiento 2 completo, ¿no? El anterior lo voy a retirar y voy a poner esto para que ustedes tengan toda la teoría, ¿no? En el Moodle también, en este
capítulo de sistemas de abastecimiento de agua 2. Entonces, para sistemas de abastecimiento tenemos dos partes, ¿no? La parte 1 que ustedes ya conocen, esta es la parte 2 que se está complementando y ahí terminaríamos la parte teórica de sistemas de abastecimiento de agua. ¿Ya? La próxima parte de la clase, o sea, de nuestra materia, va a estar dedicada ya a sistemas de distribución de agua. O sea, vamos a hablar ya sistemas que nos permitan llevar el agua hasta el punto de consumo. ¿Ok? O sea, hasta los artefactos sanitarios. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna aclaración que quieran pedirme? Algo que no se ha logrado entender mucho, entonces les doy la palabra. Ingeniero, Adelante. No te disculpe. Bueno, no está. Dime, no te he escuchado, Ahora se ha cortado. Ahora estoy escuchándote, dime. En esta última No te copio bien, no te logro comprender tu pregunta. ¿Puedes, por favor, repetir? Ahora sí me escucha, ingeniero. Ahora está mejor, sí. En esta última diapositiva mencionó un término de nudo. ¿A qué se refiere exactamente con ese término? El nudo es un punto donde se intersectan los tramos de tubería, ¿no? Entonces, un nudo es donde tienes prácticamente un accesorio denominado T, por ejemplo, ¿no? O un accesorio denominado cruz. A veces esos accesorios cruz no encuentras fácilmente, ¿no?, en el comercio. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Usar dos veces T, ¿no? Una T para dividir el flujo en dos, ¿no es cierto? Una de entrada y dos de salida, ¿ok? Entonces, para usar y querer dividir en tres, entonces tienes que usar dos veces T, ¿no es cierto? Para que puedas de esa manera tener, dividir en tres direcciones, ¿no?, tu caudal, ¿no es cierto? El caudal que entra, que divide en tres direcciones. Entonces, para eso tienes que tomar dos veces T. Y a ese punto donde se divide estas direcciones del caudal, se llama nudo. ¿Ok? O nodo también, ¿no? Nodo o nudo. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante porque las redes de tubería están constituidos de diferentes tramos. Entonces, un tramo es aquella que está entre un nudo y otro, ¿ya? Ese es un tramo, ¿ya? Y a veces hay un nudo donde es el nudo final, ¿no es cierto? Donde ya no hay más conexiones de tubería. Entonces, ese es también otro nudo, pero ese ya es un nudo final. Como hay un nudo final, también hay un nudo inicial, ¿no? Y el nudo inicial es prácticamente el punto donde está saliendo el agua de un tanque de almacenamiento, ¿no? Ese es un nudo inicial, ¿ok? Entonces, hay que diferenciar. Nudo es simplemente el punto donde convergen dos tramos o tres tramos. ¿De acuerdo? No sé si he entendido. Ingeniero, gracias. ¿Por qué? Es como lo que les había mostrado, ¿no? En ese dibujito aquí, ¿no? De la red cerrada. Entonces, este es un nudo. Mira dónde está el cursor, ese es un nudo. Este es otro nudo. Aquí es otro nudo. Entonces, en cada nudo, miren, yo he puesto un caudal de consumo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me recomienda, ¿no?, el cómo puedo yo calcular, ¿no?, una red de distribución.
¿verdad? Este es el nudo inicial, ¿no? Donde estamos haciendo que ingrese el agua al sistema, ¿no? Para después distribuirlo. Entonces, este es el punto inicial. ¿Cuál es el punto final? Miren, aquí tenemos un punto final, donde ya no tienes conexión con otro tramo. Entonces, este es un nudo final, o nodo final. Este es un nodo inicial, y estos son nodos intermedios, ¿no? Porque aquí se unen varios tramos. Entonces, ¿qué es un tramo? Un tramo es entre un nudo, puede ser inicial, final, o nudo intermedio también, y otro nudo. Entre dos nudos está un tramo. Este es un tramo. Este es otro tramo, por si acaso, ¿no? Este es otro tramo, etcétera, ¿no? Miren, aquí tenemos varios tramos. Entonces, estos tramos es lo que tenemos que nosotros calcular, ¿verdad? Entonces, una red de distribución está conformada por varios tramos. Cuando está cerrado o cuando está abierto también. Miren, aquí cuando está abierto, este es un tramo. Este es otro, etcétera, ¿no? Miren aquí en nuestra red, por ejemplo, cuántos tramos de tubería habrían. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 tramos. Y este es la tubería de conducción. Esta tubería de conducción es la que sirve para unir, ¿no? El tanque con la red de distribución. ¿Okay? Desde aquí entonces se llama esto red de distribución, y esta es la tubería de conducción. ¿Okay? Generalmente en la tubería de conducción no se aceptan conexiones domiciliarias. ¿Por qué? Porque si tú aceptas aquí una conexión domiciliaria, estarías pensando en colocar aquí un punto de consumo, ¿no es cierto? Entonces, si le pones un punto de consumo, este ya no va a ser una tubería de conducción, ¿no? Sino va a ser ya una parte de un sistema de distribución. Entonces, esos aspectos, ¿no? Hay que tomarlos muy en cuenta cuando uno esté diseñando una red, ¿no? Tratar de colocar una tubería de conducción que lleve agua para alimentar a la red, ¿ok? Entonces hay que definir bien desde dónde es la red y cómo la puedes distribuir, ¿no? Entonces, ahí tienes varias recomendaciones, ¿no? Para hacer el trazo de la red. ¿Ok? No sé si se logró entender. Sí, más claro, ingeniero. Muchas gracias. Ok, Reina. ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien, creo que ya no hay, ¿no? Preguntas. Vamos a intentar ahora hacer un ejemplo, ¿no? Les voy a explicar un ejemplo de cómo podemos, ¿no? Tener una idea mejor, ¿no? De calcular las presiones, ¿ok? Entonces, como les he dicho, en este curso, vamos a solamente analizar las redes abiertas, ¿ya? Porque es la que, con todo lo que sabemos, podemos calcularla, ¿ya? En cambio, una red cerrada ya tienes que aprender estos métodos, ¿no? De aproximación sucesiva, ¿no? Para poder definir cómo va a funcionar la red cerrada, ¿sí? Eso no la vamos a tocar, pero ustedes saben, ¿no? Que existen métodos muy definidos para calcular ese tipo de red cerrada, ¿ya? El de red cerrada, ¿no? Cuando tengan ustedes dificultad, entonces van a tener que recurrir a un experto, ¿no? En las redes. Entonces, en ese caso, se van a acordar de mi teléfono y me van a buscar, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces ahora a intentar hacer un ejemplo. Para eso voy a compartir un Excel, ¿ya? He preparado dos ejemplos. Vamos a ver si logramos ahora hacer los dos ejemplos o hacemos un solo ejemplo. A ver, veamos. Intentaremos ver este ejemplo. No sé si la ven ustedes. Voy a intentar subirla
Voy a agrandarlo un poquito para que se vea mejor. Ahí está. Ejemplo 8, ¿no? Miren, aquí tengo yo prácticamente lo que ustedes han visto, pero ya con algunos otros datos complementarios, ¿no? Miren, dice, calcular las presiones estáticas y dinámicas, ¿no?, en los nudos de la red de distribución mostrada en la figura, ¿ok? Entonces, miren, les voy a mostrar esto. ¿Ok? Esto es, a ver, un poquito menos creo que va a ser para que se vea todo. Un hito más, un poquitito más. Ya, ahí. Miren, aquí está la red, ¿no? Entonces, como ustedes verán, tenemos aquí estas curvas de nivel, ¿no? Estas son las curvas de nivel. Estas curvas de nivel nosotros las definimos con estudios topográficos, ¿no? Esos famosos levantamientos topográficos planialtimétricos, ¿no?, nos dan estas curvas de nivel. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Es que, por ejemplo, esta curva de nivel tiene una cierta elevación, un cierto nivel. Miren aquí, por ejemplo, está definida por este número pequeñito, ¿no? No sé cuánto será, pero este es el... ¿no? Quiere decir que todos esta línea tienen esta elevación. Es por eso una curva de nivel es aquella que está formada por puntos que tengan igual elevación. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos. Para que funcione esto por gravedad, ¿qué tenemos que tener como requerimiento, como condición? Como condición tenemos que tener que este punto, donde está el tanque, tiene que ser más alto que la red, ¿no? Esa es primera cosa importante si es que quieren que esto funcione, ¿ya? Entonces, para eso es que se escoge el lugar del tanque de almacenamiento, ¿no? Entonces, miren aquí, por ejemplo, cada uno de estas curvas de nivel, creo que están cada 5 metros, ¿no? Aquí está, sí, estoy viendo que es cada 5 metros. Entonces, cada 5 metros tienes aquí una curva de nivel. ¿Qué quiere decir eso, no? Miren, por ejemplo, este punto es el punto más bajo, ¿no? Porque seguramente este es un nivel mucho más bajo, ¿cierto? Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo primero es que podemos sacar presiones estáticas, ¿no? Y aquí, ¿cuánto es la presión estática? Este nivel menos este de acá. Entonces, en este rectángulo que se está mostrando, en cada nudito, está colocado dos cotas, ¿no?, en las que conocemos. Y en las que no conocemos está colocada una sola y hay que calcular la otra. Ya, eso es lo que les decía. Y eso llamamos nosotros cota piezométrica. ¿Ok? Entonces, miren, eso es. Eso les voy a mostrar un poco más grande en un AutoCAD, ¿ya? Más después, ¿ya? Para que realmente veamos, ¿no?, cómo está definido estos valores, ¿ok? Como aquí verán, está colocado el caudal, ¿no? Este caudal es el caudal del tramo, es decir, es la cantidad de agua que va a atravesar sobre esta tubería, ¿ya? Entonces, esta tubería obviamente va a tener también su longitud, ¿no? De cuánto mide todo esto, ¿verdad? Miren, ahí está. Entonces, a cada uno yo le he puesto lo siguiente, ¿no? Aquí le he puesto un nudo que lo voy a llamar T. Este es el A, este es el B, el C y el D. Y es rellenado con E y F, ¿no? Esta es entonces nuestra red. En lugar de letras, yo puedo también poner números, ¿no? Por ejemplo, la red de distribución de la ciudad de La Paz tiene números, ¿no? Entonces, cada nudo tiene cierto número. Entonces, hay muchos nudos, ¿no?, en la ciudad de La Paz, como entenderán. Entonces, cuando ya uno quiere ver qué nudo es, se va a EPSAS, y en EPSAS tienen todos estos datos técnicos, ¿no? Incluso te dan caudales, ¿no?, de la red,
Entonces, en base a estos caudales de la red, se puede establecer qué caudal qué cantidad de agua puedes sacar de esta tubería para usar en tu hecho arquitectónico, ¿no? No te olvides que aquí podría estar tu hecho arquitectónico. Entonces necesitas hacer una conexión y al hacer una conexión vas a extraer agua de la red, ¿no? Entonces esa cantidad de agua, miren, aquí en teoría está definido por este punto de consumo, pero aquí vas a tener muchos, ¿no es cierto?, muchas edificaciones en este manzano, ¿no? Entonces para todos tienen que alcanzar el agua, de esa manera está calculada estos caudales de consumo. ¿Ok? Entonces, vean, eso es lo que tienes que definirla, ¿no? También, obviamente, las longitudes de cada uno de estos tramos, ¿no? Miren, aquí tenemos tramos de 100 metros, 120, tramos de 140, de 220, aquí hay un tramo de 130, etcétera, ¿no? Estas las defines cuando tú haces el trazo, ¿no?, de la red. ¿Por qué? Tienes que basarte en un plano urbano, tienes que saber dónde están tus casas para que, obviamente, en base a eso, tú puedas trazar tu red y puedas definir, ¿no?, dónde vas a hacer los puntos de cambio de dirección, todo, ¿no? Entonces aquí se supone que va a haber una calle, ¿no?, una intersección de calles, etcétera, ¿no? Entonces tiene que estar muy bien estudiada, ¿cierto?, la red, ¿de acuerdo? Y también cada punto o cada nudo, ¿no es cierto?, va a tener su cota topográfica. ¿Qué quiere decir? Su cota física, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál será su cota física? Será el que tenga y el que muestre esta curva de nivel. Entonces, esta cota se convierte en cota de este punto. ¿Por qué? Porque pasa justo por ahí, ¿no? En cambio, esta de acá, por ejemplo, va a ser a esto, como esto es más bajo, esto un poquito más alto, ¿no? Entre este y este hay 5 metros. Entonces hay que dividir esto entre 5 y hacer su prorrateo y su ubicación, ¿no? ¿Para qué? Para encontrar, ¿no?, la cota que corresponda a este punto, la cota topográfica. Lo mismo esto, ¿no? Entonces consideras esta curva y de esta la sumas esta otra distancia que corresponde a una cierta altura y esa la defines. O sea, te ayuda a definir claramente, ¿no?, el plano topográfico, estos puntos, ¿no? En algunos casos, cuando se hace ya diseños finales, ¿no?, de agua, de sistemas de agua, entonces una vez trazado la red en forma, digamos, inicial, con una planimetría general de topografía, entonces, ¿qué se hace? Se hace el recorrido topográfico, ¿no?, sacando ya niveles de cada punto que hemos puesto en nuestra red. Entonces, miren, estos puntos ya van a estar definidos en forma mucho más correctas y no aproximadas. Entonces, también se puede hacer ese tipo de correcciones cuando uno ya está haciendo en serio un proyecto de agua, ¿no? Entonces, quiere decir que se establece bien eso. Esos son los datos, ¿no?, de campo. ¿Cuáles son los datos de campo? Primero, longitud. Segundo, cotas topográficas. Tercero, ¿no?, distancias entre estos, ¿ya? Entonces, ¿qué más necesitas? Necesitas saber también si quieres hacer, no, hay varias formas, ¿no es cierto?, de calcular los caudales de consumo, ¿no? Entonces, para eso a veces tú puedes aquí hacer, ¿no?, este manzano, por ejemplo, a cuántas viviendas vas a tener que alimentar. Entonces, aquí tener la cantidad de viviendas, ¿no?, que va a haber, las que existen y las proyectadas, ¿no? A lo largo de esta red va a haber, ¿no es cierto?, viviendas. Entonces, podemos colocar en cuántas familias hay en cada vivienda, si quieres usar el método por familia, ¿no? Si quieres usar el método, digamos, por longitud de tubería. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que saber que toda esta parte tiene una densidad homogénea, es decir, una densidad constante de poblacional, ¿no? Que quiere decir que aquí, ¿no?, está distribuida la población en forma igual en función a la superficie
¿no? Donde están asentadas, ¿cierto? Entonces, si eso se diese, nos podemos usar ese método, ¿no? De caudal unitario por longitud, ¿ok? Podemos manejar ese método, ¿ya? De esa forma podemos sacar estos caudales. O también de los otros métodos que se ha descrito, ¿no? Podemos usar, ¿no? Miren aquí, en este dibujo, ¿no? ¿Qué es el QN? Esos QN son estos pequeñitos, ¿no? Que ustedes ven, estas flechitas azules. ¿Qué son? Son caudales de consumo en el nudo N. ¿Por qué en N? Porque puede ser A, puede ser B, puede ser C, ¿no? Entonces, en cada nudo va a haber un caudal siempre de consumo. ¿Listo? Y aquí tienes otro, ¿no? El caudal NM. ¿Qué quiere decir eso? Es el caudal de flujo en el tramo. ¿Qué tramo? En el tramo NM, ¿no? N puede ser T, puede ser A, entonces en este caudal QTA, este caudal, ¿no? AB, este caudal BC, este caudal BF, ¿no es cierto? Entonces a estos llamamos caudales de tramo, ¿no? Y estos son caudales de consumo. CT es la cota topográfica, es la cota que, como les he dicho, ¿no? va a ser definida por la topografía, ¿ya? Y después tenemos una cota piezométrica. Esta cota piezométrica, como les he dicho aquí, por ejemplo en el tanque, va a ser exactamente igual a la cota topográfica. ¿Por qué? Porque aquí recién está iniciándose el movimiento del agua. Entonces, a medida que va moviéndose el agua y en función ¿a qué? A la diferencia geométrica y a la pérdida de carga, tú vas a tener unas ciertas presiones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te va a formar esa línea? ¿No? Si no cambia de diámetro este tramo, porque puede ser que tengas dos tramos, ¿no? De diferente diámetro. Entonces, miren, ya son dos, ya no es uno. Entonces, si un tramo debe tener un mismo diámetro, ¿no? Si tú en algún lado cambias de diámetro, entonces ya esto la conviertes en dos tramos. Entonces, tienes que calcular el primer tramo con un diámetro para ese tramo y el segundo con su otro diámetro. Entonces ya tendrías dos tramos. Cuando no cambia de diámetro en un tramo, entonces las pérdidas de carga son las lineales. Quiere decir que la pérdida de carga es igual para cada longitud de tubería. Entonces en ese caso, miren, podemos trazar esa famosa curva piezométrica, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí una cota piezométrica en el punto A. ¿A qué va a ser igual esa cota piezométrica? Esa cota piezométrica va a ser igual a esta cota piezométrica del nudo inicial, ¿no? Del punto inicial donde entra el agua a la tubería, a eso vamos a llamar inicial. Entonces, a ese punto donde entra el agua, a esa cota piezométrica de ese punto, menos las pérdidas de carga, ¿no? que se ocasionan en este tramo. Esa es la cota piezométrica en este punto. ¿Ok? Entonces, miren, ¿cuál es el problema? Entonces, simplemente el problema se reduce a encontrar, ¿no es cierto?, las pérdidas de carga. Y esas pérdidas de carga, ¿no? Ya sabemos que son dos, ¿no? Pérdida de carga por fricción y pérdida de carga por accesorios. Esas dos ya las sabemos calcular. Por fricción la calculamos por la fórmula de Hazen-Williams, ¿no? Ya conocen. Y la pérdida por accesorios también ya conocen, ¿no? La calculamos utilizando el método de las energías cinéticas, ¿no? Y los coeficientes de pérdidas, ¿no? Por accesorios, los famosos Ka, y hemos encontrado consecuentemente la pérdida total de carga que va a ocurrir en ese tramo. Entonces, miren, a esa pérdida ¿no? utilizamos y restamos de la cota piezométrica y encontramos otra cota piezométrica acá, ¿no? De eso se trata, encontrar las cotas piezométricas. Una vez teniendo las cotas piezométricas, las presiones, ¿no? ya se la pueden calcular, ¿no?
La presión estática, por ejemplo, va a ser la cota topográfica de este punto menos la cota topográfica de este otro punto. Eso va a ser tu presión estática. Y la presión dinámica, ¿qué va a ser? Como aquí ya está colocada la cota piezométrica, va a ser a la diferencia entre la cota piezométrica menos la cota de terreno, y ese te va a dar la presión de acá. ¿Te das cuenta? Entonces, en cada punto vamos a tener la cota piezométrica, y quiere decir que en forma implícita ya está también colocada la presión. ¿Ya? De esa manera es la que vamos a calcular. Esta cota piezométrica, por lo tanto, es bien importante. ¿Ya? Luego, la longitud de la tubería, ¿no? Aquí tenemos la longitud de la tubería de un tramo. Entonces, tramo por tramo tiene que tener sus dimensiones, ¿no? Nuestra red. ¿Cómo resolvemos? Mira, tenemos que recordar algunos conceptos que nos ha dado la teoría, ¿no? Entonces, ¿qué dice la teoría? Dice, ¿no?, que el caudal de ingreso a la red debe ser igual a los caudales de salida de la red. ¿Cuáles son los caudales de salida de la red? Son los caudales de consumo. Entonces, miren, esta ecuacioncita matemática tiene que cumplirse. Esto parecería difícil de entender, pero es facilito, ¿no? ¿Qué dice? Que la cota, ¿no?, que hay en este tramo que está entrando a la red es el caudal T-A, ¿verdad? Este caudal T-A tiene que ser igual a la suma de caudales de los nudos, es decir, a todos estos caudales, ¿no?, con las flechitas azules. Eso quiere decir, si yo sumo todos estos caudales de salida, tiene que ser igual a este caudal de entrada. Eso es lo que quiere decir. Claro, ¿por qué? Porque estamos suponiendo, ¿no?, que no va a haber pérdidas, ¿no es cierto?, en la red. ¿A qué se llama pérdidas de la red? A los flujos que puede haber, ¿no? Pero aquí puede salir una cierta cantidad de agua, de repente porque hemos hecho una mala unión entre tuberías, ¿no es cierto? Ustedes saben que las tuberías no vienen, ¿no?, de estas longitudes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que unirlas, ¿no? Piezas de 6 metros, piezas de 12 metros en algunos casos, ¿no? Se tienen que unir, ¿no? Y entonces, ¿cómo se unen? Ya hay muchas formas de unión también en tubería, ¿no? Hay, ¿no?, unión utilizando arandelas de goma, que se llaman uniones más a presión, ¿no? Es decir, hay mucho tipo de uniones, unión campana, unión a rosca, etcétera, hay mucho, ¿no? Unión soldada, depende de cómo la unes una tubería con otra, ¿no es cierto? Entonces, va a depender también de esas, de qué tipo de uniones tú defines, ¿no? Y cuanto la unión es menos hermética, obviamente vas a tener mayor posibilidades de pérdida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el caudal de entrada, pues no solamente no va a poder ser igual a los de salida, porque en el trayecto vas a ir perdiendo agua, ¿no? Entonces, eso es lo que te va a ocasionar una mala construcción o mala elección de las uniones, ¿no?, de tus tuberías. ¿Ok? Entonces, eso también hay que considerar. Se supone que una red que esté trabajando eficientemente no debe tener pérdidas de carga. Y si las tiene, tienen que ser las menores posibles. ¿Ok? Miren entonces aquí, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues pasa que esto, ¿no? Que el caudal de entrada tiene que ser igual a los caudales de salida, es decir, los caudales de consumo. Y el caudal de entrada, ¿qué es igual? ¿No? El caudal, aquí. ¿A qué es igual este caudal? Obviamente este caudal tiene que ser al consumo máximo horario, ¿no?, que se da aquí. ¿No es cierto? Eso nosotros ya sabemos calcular, el consumo máximo horario. ¿A qué es igual el consumo máximo horario? ¿No? El consumo máximo horario es igual al K2 multiplicado por el consumo máximo diario, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso ya lo sabemos, ¿no? Y el consumo máximo diario es igual al K1 multiplicado por el consumo medio diario, ¿verdad? Entonces,
En función a eso, podemos nosotros calcular el consumo máximo horario. Para eso sirve ese consumo máximo horario, para calcular las tuberías o la red de distribución. ¿Ok? Es importante, entonces. Otro de los aspectos que debemos considerar también es este otro concepto, ¿no? Que dice que el caudal de ingreso a un nudo, debe ser igual a los caudales de salida del nudo. Entonces, miren, aquí ya estamos haciendo referencia al comportamiento de un nudo, ¿no es cierto? Miren, aquí está, ¿no? ¿Qué te dice? Que el caudal de ingreso, digamos en el caso del primer nudo, ¿no? El caudal de ingreso TA tiene que ser igual al caudal, a los caudales de salida, más el caudal de consumo, ¿no? Entonces, miren, si nosotros vemos otra vez, nos vamos a nuestra figura, podemos ver. ¿Cuál es el caudal de entrada al nudo A? Este rojito que está entrando ahí. ¿Cuál es el de salida? Miren, aquí hay 3 caudales de salida, ¿no? ¿Cuál sería? Este que va, el caudal, entonces, AE. Este otro, que sería el caudal AB, ¿no? Estas dos que salen, que están entubados todavía. Y esa agua que está saliendo del consumo. O sea, aquí va a consumirse agua. Entonces, estos 3 caudales sumados tienen que ser igual a este caudal de entrada. Es lo que quiere decir. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? En cada nudo tiene que suceder eso. Miren aquí. Aquí, por ejemplo, en este nudo B, ¿cuál es el caudal de entrada? Este caudal. Y este caudal se divide otra vez en 3, ¿no? Este caudal de acá, este caudal de este tramo, ¿no? Y además este caudal que se va a consumir. Entonces, la suma de estos 3 valores tiene que ser el caudal de entrada. Lo mismo en el punto C, miren aquí en el punto C. ¿Qué pasa? Aquí tú tienes un caudal de entrada y 2 caudales de salida. Un caudal que también sigue entubado, que es este, del tramo, y otro caudal que se consume. Entonces, la suma de estos dos tiene que ser igual a esto. ¿Ok? Y mira, en el punto, en el nudo final, digamos, ¿qué tienes? Que este caudal, ¿no? Que está viniendo desde el nudo B, tiene que ser igual a este caudal de salida, ¿no? Porque imagínate si este caudal fuera diferente de esto, ¿qué quiere decir? Que aquí se va a quedar algo de agua, ¿no? Y ese algo de agua, pues va totalmente distorsionar todo el funcionamiento, ¿no? Entonces aquí este caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida, ¿ok? Si eso ocurre, entonces nosotros podemos calcular, ¿verdad?, los caudales de consumo. Primero, que esto está dependiendo de qué cantidad de familias hay acá, ¿no? Y la ponemos por su caudal, ¿no? Por cada familia, y definimos el caudal de consumo. Una vez definido el caudal de consumo, ya es fácil definir los caudales de tramo. Por ejemplo, este va a ser igual que este. ¿A qué va a ser igual? A este caudal, ¿no? Más este caudal y más esto. Entonces te das cuenta, este concepto de que la cantidad de agua que llega a un nudo debe ser igual a la cantidad de agua que sale del nudo, nos da la posibilidad a nosotros de establecer adecuadamente un equilibrio en el funcionamiento de la red, ¿ya? De esa manera es que podemos nosotros, además de calcular los caudales de consumo, podemos calcular los caudales de tramo. Estos caudales de tramo son los que producen las pérdidas de carga, ¿no es cierto? Entonces, en cada tramo, ya sabemos, siempre va a haber una pérdida de carga, ¿no? Y esa pérdida de carga está, ¿no?, en dos formas, ¿no? Caudal, pérdida de carga por fricción y pérdida de carga por accesorios, ¿verdad? Entonces, miren, estos ejercicios que hemos hecho de tuberías, ya es como tan fácilmente, ¿no?, la podemos ya ir utilizando en el diseño de redes, ¿ok? O sea, no es tan difícil, ¿no?, esta teoría de redes. O sea, parecería que fuera muy difícil, pero si nosotros conceptualizamos bien cómo funciona este flujo
de agua en tuberías, podríamos utilizarlos en redes y simplificar nuestros, ¿no es cierto?, nuestras soluciones, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que en una red tienes que verificar? Que haya agua y que haya presión, ¿no es cierto? Si hay agua, obviamente va a haber presión, por lo tanto, estas presiones tienen que ser las que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para que haya un buen abastecimiento de agua. ¿Okay? Miren, aquí ya vamos a empezar a utilizar estas consideraciones, ¿no? Utilizando estas dos consideraciones, se pueden calcular ¿qué? Primero, miren, aquí estamos calculando directamente los caudales de tramo, ¿no? Estos son los caudales de tramo. ¿Por qué estamos usando los caudales de tramo en forma directa? Porque ya de alguna manera hemos utilizado los caudales de consumo, ¿no? Eso en el otro ejemplo que viene les voy a también, ¿no?, mostrar cómo se calcula estos caudales de consumo, ¿ya? Por el momento vamos a suponer que ya hemos calculado los caudales de consumo. Miren, aquí está, ¿no?, el caudal de consumo en el punto C, por ejemplo, es 0,39, qué sé yo. Aquí el caudal de consumo en el punto D es 0,52 litros segundo. Son cantidades de agua, ¿no?, que están saliendo de la red en este punto. Eso quiero decir, ¿verdad? Lo mismo aquí. Entonces, cada uno de estos ya tiene calculada su caudal de consumo, ¿ok? Entonces, si tenemos calculado su caudal de consumo, podemos nosotros entonces en forma rápida definir, ¿no?, los caudales de los tramos. Para definir los caudales de los tramos hay una recomendación, ¿no?, que les debo hacer. ¿Cómo definimos los caudales de los tramos? Es recomendable que los caudales de tramos las iniciemos calculando en los puntos más finales, ¿no?, de la red, ¿no? Ya sabemos cuáles son los nudos finales, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, aquí, ¿cuántos nudos finales tenemos? Mira, aquí tú tienes este nudo E, que es final, este nudo F, que es final, y este nudo D, que es final. Entonces vamos a empezar de estos tramos. Eso quiere decir. ¿Por qué? Porque si yo sé qué caudal está esto, miren, a ver cómo puedo saber qué caudal es. Este va a ser igual que este. Entonces, si yo conozco esto, pues ya conozco esto, ¿verdad? Lo mismo acá. ¿Qué caudal va a ser este? ¿Verdad? Va a ser a esto exactamente igual a esto y nada más, ¿no? Entonces, este famoso QCD va a ser igual, ¿no?, a QD, al caudal de salida. Entonces, QCD va a ser igual a 0,52 litros segundo. Pero este caudal de acá, el caudal BC, ya no es lo mismo que este, ¿no? ¿Verdad? ¿A qué va a ser igual? A la suma de este y este. Miren cómo, si nosotros tenemos en forma clara nuestra gráfica, podemos calcular en forma también absolutamente precisa, ¿no?, estos caudales de tramo. Entonces, miren, este caudal BC va a ser igual a este caudal, que es CD, más este caudal de consumo. Y listo, ya me he encontrado esto, ¿verdad? Este caudal, ¿a qué va a ser igual? A este que ya conozco, que es igual que a mí, y a este que acabo de conocer, más este caudal de salida. Entonces aquí, para este caudal, yo tengo que sumar estos dos caudales de tramo más este caudal de salida. Entonces así, voy hasta aquí. Aquí, por ejemplo, miren, este caudal 1, ¿cómo es? Es AE. Aquí es igual a este caudal E, ¿verdad? Y este caudal, ¿a qué va a ser igual? A la suma de este y este. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, es mejor ir desde los puntos finales de la red hasta el tramo principal de alimentación, ¿cierto? De esa manera, entonces, está calculada aquí, como ustedes verán. Entonces, miren, digo, aquí dice, QCD es igual a QD. Entonces, aquí ya es, ¿no?, con su valor que yo he sacado para que ustedes vean cómo ya la vamos a calcular, ¿cierto? Ahí ya tienes eso. El otro, QBF, es igual a QF, que también lo conocemos, ¿sí? Y entonces aquí yo ya he empezado a calcular el QBC, ¿no? ¿Cuál será el QBC? El QBC dice que es igual, aquí algo ha pasado. Creo que esto se ha reducido, por eso no se la ve.
Entonces yo lo que voy a hacer, ¿sabes? Es, esto lo voy a, para que esté bien, aquí hay una superposición de, ¿ya? Miren, ahí está, así debería ser, ¿ya? Entonces QCD más QC, igual este está superpuesto. Ya lo vamos a extender un poquito para que esté completo. Listo. Incluso creo que falta algo más aquí. Había creo que algo aquí. ¿No? ¿Qué faltaría aquí? Aquí faltaría el QB. Y entonces lo voy a poner el QB. Este es no. Este es no. Este. Esto lo voy a copiar aquí. Aquí. Me dijiste que es B. Ya, pero no es F, es B. Era también. ¿No? Y listo. Ahí está. Pero este es más, ¿no? Un poquito lo voy a ampliar. Listo, ahí está. ¿No? Ese es más o menos lo que tengo. Miren, ahí, este también está mal. Es que como estos dos lo voy a tener que hacer así. ¿No? Como lo he reducido esa celda, por eso es que se me ha perdido. Listo, ahí está. ¿De acuerdo? Miren, aquí tenemos entonces el cómo puedo yo calcular, ¿no? Los caudales de tramo, ¿no? Estos caudales de tramo tú tienes que ver, ¿no? En tu gráfica, en tu diseño de red, cómo, ¿no? Actúan, ¿cierto? Entonces, de esa manera, teniendo esto, ya puedes reemplazar de valores nomás y obtienes los caudales de tramo. Estos caudales de tramo son los que provocan pérdidas de carga en los tramos. Y esas pérdidas de carga sirven para calcular la cota piezométrica. Y la cota piezométrica es igual a, ¿no? La cota piezométrica es la línea, ¿no? de presiones, ¿no? que hay. Y esta línea de presiones, ¿no? restadas con las líneas topográficas, nos dan las presiones dinámicas. Miren aquí, ¿no? Todo esto lo estoy sistematizando ya en una planillita de cálculo, ¿no? Esto llamamos planilla de cálculo. ¿Para qué te sirve esta planilla de cálculo? Para organizar un poco, ¿verdad? ¿Qué cosa? El cálculo, ¿no? Por eso se llama sistematizar el cálculo. O sea, puedes organizar bien el cálculo, ¿no? Que te dé en tablas, en cuadros, y sea más fácil, ¿no? Su seguimiento, ¿no? Y no estés haciendo, por ejemplo, para esto yo tendría que haber hecho varios calculitos, ¿no? Para llegar a esto, ¿verdad? Y lo mismo, y repito lo mismo para cada uno. Entonces, si esas operaciones matemáticas se repiten, entonces yo puedo sistematizar, puedo ordenarlo, ¿no? Y miren la forma de cómo he ordenado, es en una tablita. ¿Dónde pongo aquí los datos que conocemos? Y estos otros, los datos que calculamos, ¿no? Entonces miren aquí, conocemos la cota topográfica, aquí tenemos que colocar de nuestra figura, tenemos que poner aquí todo lo que conozcamos, y aquí está la piezométrica, ¿no? Entonces esta piezométrica vamos a después explicarles cómo saco, ¿ya? Y miren, después está la presión estática y luego la presión dinámica. ¿Ok? Obviamente en el punto donde recién se está iniciando, mira, este es el punto T, ¿no? El punto T. En el punto T tienes la cota topográfica, tienes la cota piezométrica, y como aquí está iniciándose, la cota topográfica es igualita a la cota piezométrica, la presión estática es la diferencia de esto entre eso mismo, es 0, y aquí la presión dinámica es la cota piezométrica menos la topográfica, que también es 0. ¿Ok? Entonces aquí, donde se mueve, todo es 0. Presión estática y presión dinámica. Miren aquí cómo yo les estoy mostrando, ¿no? Para que no se confundan. Los nudos son nudos. El tramo es otro. El tramo es, ¿no? Una línea entre un punto y otro. Un nudo y otro. Miren, este es el nudo T y el nudo A.
¿cierto? Entonces, esto no puedes vos tomar como nudo, ¿no? Entonces, por eso está separadito. Ustedes están viendo que aquí está separadito. ¿Qué ha pasado aquí? Había una equivocación ¿no? de llenado de celdas. No, la explicación es que para el nudo, estos son los datos. ¿Por qué? La presión la mides en un nudo, o sea, en un punto, ¿no? No la mides la presión a lo largo del tramo, ¿verdad? Entonces, por eso está colocado en forma separada, ¿no? Los nudos y los tramos, ¿ya? Entonces, el punto A, aquí está, B, etc. Y los tramos, ¿no? Que corresponden, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí se saca o se llenan sus longitudes, ya sabemos, esto sacas del dibujo. Este es el caudal de tramos, es el caudal de tramos, ¿no? A ver, por ejemplo, TA, ¿dónde está el TA? Este es TA. Entonces, ¿cuál es su total? No, mira, aquí creo que también la hemos, un poquito la voy a aumentar un poquito para que aparezca el igual. ¿Ok? Miren, ahí está. ¿No es cierto? Esta, la suma de estos, te da 290 y aquí está. Ese es el caudal de este tramo, ¿ya? 290. En el AB, tienes el QAB. ¿Dónde está el QAB? Este es el QAB. Entonces tiene que ser 2. A ver, veamos si está 2. 1,98. Debe estar esto. No, aquí está, perdón. Aquí está, a 2. ¿Listo? Y así, el BC, por ejemplo. ¿Dónde está el BC? BC, 0,91. 0,91. El CD, 0,52. CD, 0,52. ¿No es cierto? Aquí el AE, 0,38. AE, 0,38. ¿No sé? El BF, 0,46. BF, aquí 0,46. O sea, miren, estos caudales de tramo nos han servido para llenar nuestra tablita. Hasta aquí todos son los datos. Esta es la longitud de ese tramo, ahí está su caudal. ¿Ya? ¿De acuerdo? A partir de aquí ya hacemos el cálculo. Nosotros. ¿Ya? Calculamos el diámetro. ¿Cómo? Tú ya sabes calcular el diámetro. Aquí está por si acaso. Si te has olvidado, he puesto la formulita, ¿no? Miren, el cálculo del diámetro es igual a D 1.4 por la raíz cuadrada de QB. Obviamente, en el primer intento del cálculo de D, vamos a hacer que B sea igual a 1 metro por segundo. Entonces aquí directamente le pones el caudal, es decir, esto, ¿no? Si yo, aquí está, este es el cálculo del diámetro. Si yo quiero calcular esto, ¿a qué va a ser igual? Mire, a 1.4 y la raíz cuadrada de esto. Y listo, he encontrado ahí el valor. ¿Listo? Miren, ahí está. De toditos es lo mismo. Entonces, en esta columna he usado esta formulita para todos y he calculado el diámetro. ¿Ya? Ahora, aquí, en base a este cálculo, yo tengo que asumir un valor, ¿no? ¿Qué valor estoy asumiendo? El valor del diámetro comercial, ¿no? Aquí ya ese concepto que ustedes han usado, lo utilizo aquí. Miren, aquí me sale 2.38, entonces la voy a poner, ¿no? 2.50. Aquí 1.98, 2. Aquí 1.34, 1.5. Aquí 1.01. Si le pongo 1, y como estoy yo haciendo una red, obviamente 1 quiere decir un diámetro muy pequeño, entonces mejor si le pongo 1.5, ¿no? Le he puesto 1.5. Después le pongo aquí 1 y aquí 1 también, ¿ya? Entonces miren, esto ustedes ya saben cómo, ¿no? Tenemos que asumir en base a este cálculo, ya tenemos que definir nuestro diámetro. Teniendo eso, ¿no? Yo empiezo a calcular, ¿no es cierto?, la pérdida de carga unitaria, ¿no?, por fricción. Esto con el Hazen-Williams, ¿no? Ese famoso Hazen-Williams que nos ha traído problemas al inicio, ¿no? Esa formulita que dice 100 sobre C multiplicado por caudal elevado a la 1,85 dividido entre el diámetro que he asumido, el diámetro real, ¿no?, elevado a la 487 y multiplicado por 0,3437.
¿cierto? Miren, ahí está eso. Y ahí obtengo entonces estos resultados. Toditos la calculo en base a esta fórmula. Y esto es fácil. Tú primero haces esta primera fila, ¿no? Y cuando ya tengas bien definido esta primera fila, le haces un copy y la puedes colocar a toditos y te va a usar la misma fórmula y te va a usar estos mismos, pero hay que tener cuidado de que en esto, por ejemplo, esta celda sea constante. Entonces, para eso hay que calcular bien, ¿no? O sea, los que saben usar Excel tienen que poner un valor constante, ¿no? Y después recién hacer que estas variables varíen en función a la fila, ¿ya? Entonces, de esa manera se puede, como ustedes están viendo, ¿no? Podemos hacer nuestra Excel de cálculo fácilmente, ¿ya? Bien, una vez teniendo esto, ¿qué hacemos? Utilizamos y calculamos la pérdida de carga por fricción. ¿Qué haciendo? Multiplicando ese que acabamos de encontrar por la longitud. Miren, a ver, aquí yo lo voy a pintar, a ver, vean esto. Este valor dice que es igual a este multiplicado por esto. Y eso es cierto, ¿no? Y eso, miren, aquí abajito les he puesto para por si acaso se hayan olvidado. Miren, aquí está, ¿no? Me he permitido calcular, si poner aquí la fórmula, ¿no? De Hazen-Williams, ¿ya? Y aquí está la fórmula, ¿no es cierto?, de pérdida por fricción, ¿no? Es esta pérdida que acabamos de encontrar por la longitud de la tubería. Listo. Y después calculamos la velocidad, ¿no? La velocidad es 1,97 Q1 de 1 al cuadrado, ¿no? Estos unos quiere decir que corresponden a esta misma velocidad, ¿no? Entonces, si es 2, etcétera, ¿no? Entonces, miren, esta velocidad, ¿dónde la hemos calculado? En la siguiente columna, ¿no? Aquí está calculado con esa formulita, todito. Teniendo la velocidad, y si lo elevamos al cuadrado y dividimos entre 2G, obtenemos la energía cinética, ¿no? Ahí está, miren, todo esto es la energía cinética, es decir, estamos usando esta fórmula, ¿no? Cálculo de la energía cinética, ahí la tienes. ¿Ya? Después vamos a calcular las pérdidas por accesorios. ¿Para eso qué necesitamos? Esto, la sumatoria de Ka. No, y la multiplico por esto y he obtenido la pérdida por accesorios. Veamos cómo hemos hecho aquí. Miren, la he dividido entre sumatoria de Ka. Esta sumatoria de K, ¿de dónde sale? De los accesorios, ¿no? Por ejemplo, en TA, ¿cuál es el tramo TA? Tengo que volver a la figura, ¿no? TA es esto, de aquí a aquí. Ustedes saben que a la salida del tanque siempre va a haber, ¿qué? Un colador, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que evitar que entre cuerpos extraños a la tubería, ¿cierto? Entonces, por eso se pone un colador. Entonces, ahí voy a tener un colador que vale Ka 3, ya tienes 3. ¿Qué voy a tener además ahí? Voy a tener aquí una llave de paso, ¿no? Llave de paso vale 0,5. Entonces, ¿cuánto sería? 3.25, no es 0,5. 0.25 es, ¿no? La llave de paso. Entonces, 3.25. ¿Ok? Después, ¿qué más tengo? Después tengo aquí, nada, no hay codos. Pero aquí tengo una T. Miren, esta T más tengo que tomar en cuenta. Entonces, ahí tendría 3.25, ¿verdad? Más una T que vale 1.50. Entonces, la suma de 3.25 más 1.50 es 4.75. No hay más accesorios. Si hubiere, hay que contabilizarlos, ¿no? Entonces, miren, ahí debería ser 4.75. Veamos, 4.75, ¿verdad? De eso sale. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos para encontrar la pérdida por accesorios? Multiplicamos estos dos, ¿no? La sumatoria de K y la energía cinética. Miren, ahí está. Está multiplicado y te sale eso. ¿Ya? Y luego, aquí definimos la pérdida total. ¿Cuál es la pérdida total? A esta pérdida, ¿no? Que es por fricción más la pérdida por accesorios. La sumamos estos dos y tienes la pérdida total. A ver, veamos si esto es cierto. Ahí está, miren, está sumado esto más esto y tienes la pérdida total. ¿Ok? Entonces, este es el manejo. Si quieren ustedes,
ordenado, ¿no? Y utilizando las mismas fórmulas que hemos conocido, ¿ya? Y eso sucede en todo esto. Aquí, por ejemplo, ¿por qué le hemos puesto 1,75 de sumatoria de K? ¿No? Es el tramo AB. Entonces, vayamos a analizar el tramo AB. Miren, este es el tramo AB. ¿Aquí qué tienes? Aquí tienes una llave de paso. Eso es para controlar, ¿no? Por si aquí tienes un defecto de la red, tienes que cortar, aquí, ¿no? Tienes que cortar. ¿Para qué? Para repararla. Entonces, y este lado va a seguir teniendo agua, por eso ponemos aquí una llave de paso. Entonces, aquí tienes una llave de paso y una T. La llave de paso vale 0,25 y la T vale 1,50. Sumados es 1,75. Entonces, en ese suma de K, para ese valor tendría que haber 1,75. Miren, ahí está 1,75. Y otra vez aquí, ¿no? Multiplicamos este que acabamos de ver con la energía cinética y obtienes la pérdida de carga por accesorios. Y la total sería la suma, ¿no? De este por accesorios y el total, y esa es la suma. ¿Ok? Entonces, de esa manera llenamos todo esto, que son simplemente el análisis y el cálculo de cada tramo de tubería. ¿De acuerdo? Ahora, no sé si hasta aquí hay alguna duda. A ver, les paso la voz porque ahorita vamos a calcular esto y con eso habríamos terminado nuestra clase, ¿no? ¿Hay alguna pregunta sobre lo que acabo de explicar? ¿Tienen alguna duda? Disculpe, tengo una pequeña duda de la energía cinética. ¿De dónde saldría? La energía cinética sale... Ups. Creo que he dejado de compartir, ¿no? Me he salido, ¿no? No, se ve todavía. ¿La ven? Oye, pero yo estoy... ¿La ven todavía? Sí, Sí, Ok. se ve. Se ve. Entonces, ¿de dónde sale la energía cinética? Aquí está, ¿no? Si nosotros... Es la energía cinética, está, cálculo de la energía cinética. ¿Qué dice? Dice B al cuadrado. ¿Qué es B? Velocidad. Esta B que nos acabamos de encontrar en la celda anterior, ¿no? Eso la elevas al cuadrado y la divides entre 2G. ¿Qué es G? Es la gravedad. ¿Cuánto vale el G? 9,81. Entonces, miren, esa velocidad que has calculado la tienes que dividir entre 2 y además entre 9,81. Y esa es la energía cinética. ¿Ok? Entonces, esta formulita hay que usar para calcular la energía cinética. ¿Se ha entendido? Sí, gracias. ¿Por qué? ¿Hay alguna otra duda, otra consulta que quieren hacer? Adelante. Inge, Adelante. buenos días. Una consultita sobre, bueno, esto es más para el examen. En esta tabla solamente vamos a presentar los resultados de la tabla o necesitamos hacer todo este desarrollo. Tienen que mostrarme el cálculo de las celdas de la tabla. Todita la tabla tienen que llenarlas. ¿Ok? En el caso Sí. de que sea necesario. Obviamente Ya. yo estoy imaginando que seguramente si les doy una red va a tener que ser exactamente lo mismo, ¿no? Pero va a depender, ¿no es cierto?, de la pregunta también del examen, ¿no? Entonces ustedes tienen que intentar captar cómo funciona esto y cómo puedes utilizar cuando tú estás queriendo resolver un problema, ¿no?, de red. Tienes aquí la base, el cómo, pero no quiere decir que todas las redes son exactamente igualitas, ¿no? El problema es igualito, ¿no? De repente es diferente tu problema, ¿cierto? Eso hay que adecuar, ¿no? De repente el día martes hagamos un otro ejercicio un poco más aclaratorio. El día martes voy a, como siempre, en mis clases presenciales también hacía, un día, es decir, una clase antes del examen, siempre dedicamos a una clase, ¿no?, de aclaración
¿no? de lo avanzado, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes la oportunidad, los que estudian, ¿no? Tienen la oportunidad de preguntar todas sus dudas que les ha salido cuando están estudiando, ¿no? Porque uno siempre ocurre eso, ¿no? Uno a veces se ha olvidado de apuntar algo importante en el problema y no se ha ubicado bien y empiece a surgir dudas, ¿no? Porque está estudiando, quiere decir que está empezando a repasar, y esas preguntas puntuales las vamos a absorber el día martes, ¿no? De tal manera que para el jueves los que están estudiando tengan clarificados sus problemas, ¿ok? Eso vamos a hacer. Y el día jueves damos nuestro examen. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Otra consultita más. ¿El examen va a ser teórico práctico? Generalmente así debería ser, ¿no? Tenemos una parte teórica y una parte práctica. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. ¿Por qué? ¿Hay alguna otra pregunta más? Entonces trataré de completar, ¿no es cierto?, nuestro ejercicio, ¿ya? Entonces voy a explicar esta parte que es la importante también, ¿ya? Miren, esta cota topográfica, como les he dicho, sale de la topografía, es decir, siempre la vamos a tener para cada punto su elevación, ¿ya? Entonces, esta, por ejemplo, de esta A, hemos sacado directamente de aquí, ¿no? Aquí está cota topográfica, entonces tiene. Cota topográfica de B tiene, ¿no? Y toditas las cotas, ¿no?, de nuestros puntos lo tienen porque sale de este plano topográfico, ¿ok? Entonces aquí, por eso, toda esta columna, ¿no?, de la cota topográfica está llena, no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo calculamos la cota piezométrica? No, ese es el problema. Como les he dicho, esta cota piezométrica es igual a la cota piezométrica del tramo anterior, del punto inicial del tramo, ¿no? Estoy haciendo este tramo, ¿ya?, para llegar a A. Entonces, si quiero encontrar la cota piezométrica de A, ojo, las cotas piezométricas también son para un punto, no es para un tramo, ¿ok? Por eso está diferenciado su fila, ¿no? Entonces aquí es igual a la cota piezométrica de este punto T, o sea, del punto inicial, menos las pérdidas de carga. Eso hemos dicho. A ver, veamos si es cierto. Miren aquí. Esta cota piezométrica, ¿verdad?, es igual a la cota piezométrica del punto inicial. ¿Cuál es el punto inicial? T. O sea, esto. ¿Y cuál es el punto que estamos calculando? A. Por eso está aquí, ¿no? Entonces, miren, tenemos esta cota piezométrica menos esta pérdida de carga. Para eso hemos calculado todo esto, ¿no? Esta pérdida de carga te da la cota piezométrica en el punto A. ¿Ok? De ahí sale, entonces, la cota piezométrica de A. ¿Cómo calculamos la cota piezométrica de B? Ahí está, ¿no? Tenemos que saber. Miren, aquí dice cota piezométrica de B. ¿En qué estás? Estás haciendo el tramo AB. Entonces, A es el punto inicial. Entonces, de A, de esta cota piezométrica que ya hemos calculado, tenemos que restar esas pérdidas de carga y obtenemos la cota piezométrica en B. Ok. C, ¿no? ¿Cómo hacemos C? Miren, aquí es BC, quiere decir que B es la inicial y C es la final. Entonces, de B, de la cota piezométrica de B, o sea, de la anterior, sacamos las pérdidas, restamos la pérdida de carga y hemos obtenido la cota piezométrica de punto C. ¿Ok? Entonces, cuando hay esa relación, miren, te sirve de referencia siempre esto, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo B, C. Entonces, sacas de B, ¿no?, y esta pérdida la restas y obtienes el C para este punto C.
Para el punto D, ¿no? A ver, ABC, para este punto, ¿qué haces? Miren otra vez, ¿no? El punto que viene antes es el C. Entonces, de C, o sea, de este punto, le restas esto y hemos encontrado el D, la cota piezométrica D. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con E? ¿Qué pasa con E? ¿No? ¿Y cómo sacas E? Miren, aquí te está diciendo, para llegar a E, está haciendo por AE, es el tramo AE. A es el punto inicial y es el punto donde tú quieres calcular. Entonces, ¿cómo calcularíamos esto? Tendrás que encontrar la piezométrica de A menos esta pérdida. ¿Okay? Miren, a ver, veamos qué hemos hecho. Aquí está. La piezométrica en A menos esta pérdida te da la piezométrica en E. Entonces, es importante, consecuentemente, saber qué tramo estás trabajando y cuál es el punto inicial de ese tramo y el punto final, ¿no? Este es el punto inicial, el punto final, y este es el punto final. ¿Ok? A ver, veamos qué pasa con F, ¿no? F, miren aquí, F. Para llegar a F, tú tienes que tener como punto inicial B. Entonces, ¿no? A ver, veamos en nuestros dibujitos si eso es verdad, ¿no? Mire, estamos queriendo encontrar aquí su cota piezométrica, pero el punto inicial de este tramo es B. Entonces tenemos que restar a esta cota piezométrica. A ver, veamos si es que hemos hecho eso. Miren, ahí está, y la voy a pintar para que sea más clarito, ¿no? Miren, aquí está. Esta es la cota piezométrica del B, y he restado esta pérdida de carga, y he obtenido la cota piezométrica en punto F. ¿De acuerdo? De esa manera, entonces, es que se calcula las cotas piezométricas. Ahora sí, esto ya es una aplicación de lo que estamos haciendo, ¿no? A ver, ¿cómo sería la presión estática? La presión estática es la diferencia de niveles, ¿no? Aquí la diferencia de niveles no hay. ¿Por qué? Porque ahí se está iniciando el movimiento del agua, ¿no? Entonces, la cota inicial es igual a la cota donde quieres saber la presión. Entonces, 0. No hay. Aquí, ¿cuál sería la presión? Pues a esta cota del tanque menos la cota de A, ¿no? Topográfica. Miren aquí, puro topográfico. Entonces usamos para la presión estática. ¿Verdad? Ahí está. Miren, es 31,30. ¿Por qué? Porque en este menos esto te da eso. ¿Listo? Y este de acá, ¿qué tendría que ser? El punto B. El punto B siempre tiene que ser la cota donde se está empezando a mover el agua. O sea, miren, este se vuelve como cota constante. Entonces, este menos esto recién es la presión estática. ¿Ya? O sea, ya no es del anterior, sino es siempre del tanque. Entonces, todos tienen que estar referidos al tanque. Veamos, por ejemplo. A ver, miren otra vez. El tanque menos esto. O sea, es simplemente la cota del tanque menos la cota en cada punto. Esa es la presión estática. ¿Ok? Miren aquí. Tengo una presión, otra vez, ¿no? El tanque menos esto. Aquí. El tanque menos esto. O sea, todo está referido al tanque. Y esa es la presión estática. Este de acá, ¿no? Tenemos otra vez el tanque menos esto, te da eso. ¿Ok? Entonces, miren, hemos obtenido lo que habíamos dicho, ¿no? Que las presiones estáticas no son nada más ni nada menos la diferencia de nivel, ¿no? Desde el punto donde se está moviendo el agua, está iniciando el movimiento del agua, hasta el punto donde nosotros queremos definir. Entonces, miren, aquí, ¿cuál es la presión más grande? Había sido esta, ¿no? En el punto D, ahí tienes 66.4 metros columna de agua, ¿no? De presión estática. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuál es la presión dinámica?
¿no? Eso también es importante, ¿no? ¿Cuál es la presión dinámica? Esta. ¿Cómo calculamos? Miren, calculamos entre la cota piezométrica, para eso hemos sacado esta cota piezométrica, menos la cota de terreno. Listo, ahí encontramos la presión. O sea, es esto menos esto, este menos esto, este menos esto, este menos esto. Y así, esa es la presión dinámica. Vean, ahí está. Eso, perdón, aquí lo estoy. Aquí, por ejemplo, miren otra vez. ¿Verdad? Esto menos esto. ¿De acuerdo? Lo mismo tienes acá. De esa manera calculamos las pérdidas, las presiones dinámicas. Entonces, miren aquí las presiones dinámicas. ¿Cuál es la más grande? Esta, ¿no? 48,76 metros con mol de agua. ¿Ok? Miren, todos están encima de 20, ¿no? Entonces, quiere decir que va a ser una buena rachita, ¿no? Una buena rachita. A ver, ¿qué pasa? ¿No? Aquí, por ejemplo, en lugar de 1,5, miren aquí, en lugar de 1,5, voy a poner 1, ¿no? Como esto ya está hecho puro fórmulas, yo ya puedo aquí hacer estos ejercicios, ¿no? De cambiar el diámetro y me va a salir, y me va a salir, ¿no? Directamente, ¿no es cierto? Las presiones. Miren, yo he cambiado aquí en el tramo CD, en lugar de colocar 1,5, le he puesto 1. Y mira, me sale una pérdida de carga alta, ¿no? De 17,4 metros. Pero, mira, todavía su presión dinámica está aceptable porque está encima de 33. Entonces, económicamente hablando, a mí me favorece bajar de diámetro, ¿no? ¿Sí? Entonces, con eso, jugando el diámetro, yo puedo aquí, ¿no? Saber cómo están variando mis presiones dinámicas y puedo todavía, ¿no? Regular un poquito, ¿no? Mi red, y una vez que yo obtenga presiones óptimas y mayores a la mínima, esa red y con esos diámetros resulta ser la red óptima y económica, ¿no? Porque ya les he dicho que para cada diámetro más grande, obviamente te cuesta más caro, ¿no? Diámetros más grandes son más caros que los diámetros pequeños. Entonces también hay que empezar a resolver, ¿no? El problema económico también, ¿no? No sé si se ha entendido. ¿Se ha entendido en algo esto? Compañeros. Sí, bueno, en lo personal sí. Entendí mejor que las anteriores clases, sinceramente. Este ejemplo lo va a pasar, ¿no? Sí, este ejemplo lo voy a pasar por WhatsApp y también al Moodle, ¿ya? Lo estoy colocando como, a ver, ¿cómo que está colocado? Dice, ejemplo de red, ¿ya? Así lo voy a colocar. El otro que tenía preparado para ustedes, ¿no? Es la práctica número 7, ¿ya? Esta práctica número 7 les voy a pasar también y ustedes van a completar, ¿ya? Les voy a pasar hasta el cálculo de los caudales de consumo, ¿ya? Entonces ustedes van a tener todo hasta el cálculo de caudales de consumo. A partir de los caudales de consumo, ustedes tienen que definir los caudales de tramo y también las presiones estáticas y dinámicas, ¿no? Es hacer este mismo ejercicio que acabo de explicarles, ¿no? Pero para que no se queden en eso, entonces haremos una práctica y esa práctica la voy a entonces poner también en el WhatsApp y en el Moodle, ¿ya? Entonces van a tener ustedes que presentar hasta el día lunes a las 12 de la noche, ¿no? La posibilidad de presentar su práctica número 7. ¿De acuerdo? Ingeniero, Está bien. disculpe, además de pasarnos
ejemplo en PDF. ¿Será que por esta vez nos puede pasar como Excel para ver justamente el tema de las tablas, por favor? No, Solo por esta vez para ver no, las tablas. no puedo pasarlos eso, porque el Excel no es ya de propiedad intelectual, ¿no? Entonces esa no la puedo yo pasar, ¿ya? Van a tener que disculpar. Yo estoy pasando todos los conceptos, les estoy dando todas las posibilidades de cómo se puede inclusive, ¿no?, desarrollar un Excel para calcular esto, ¿ya? Pero no las puedo pasar. Van a disculpar. Eso las voy a pasar al final, cuando ustedes aprueben la materia, y les puedo dar, me pueden pedir, les puedo dar. Pero por este momento no, porque tienen que aprender la parte conceptual primero antes de hacer el uso de estos softwares, ¿no? Si no, imagínate, sería bien darte el software y listo, ¿verdad? No está bien eso. ¿De acuerdo? En- Ya, lo siento. Ingeniero, Dígame. sobre la práctica, ¿tenemos que hacer el procedimiento más o directo a las tablas? ¿Eso podría aclarar? Sería interesante para ustedes mismos, sería conveniente para ustedes mismos hacer todo el desarrollo, ¿no? Porque solo así van a aprender, ¿no? Porque si solamente me muestran resultados, no vamos a saber dónde se están equivocando. ¿Se dan cuenta? Es más difícil, ¿no?, el hacer seguimiento al procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces traten de hacerla así como yo les estoy explicando, ¿no? Traten de manejar bien sus resultados. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. Muy bien. Entonces podemos despedirnos. ¿Ya? Cuídense. Gracias.